Buenas tardes, mi nombre es Jenny. Hoy les hablaré del capítulo 2, Pensando como economista, del libro de McQueen. En este, McQueen nos habla sobre los economistas. El primer ítem son los economistas como científicos. Todos los campos de estudio tienen su propio lenguaje y forma de pensamiento. Y la economía no difiere en esto, ya que emplea términos como oferta, demanda, venta comparativa y entre otros. Entonces, se puede considerar como una ciencia. Entonces, la economía utiliza métodos científicos. Uno son la observación, teoría y observación. En este se tiene un evento y se recolectan análisis, datos para encontrar una correlación. Los datos que se proporcionan son de la realidad, ya que los economistas no pueden hacer experimentos como los físicos, ya que si hacen experimentos en el mercado habrá una falla del mercado. Entonces se basan en sucesos que suceden. Otro es el papel de los supuestos, en el cual debido a cierto evento se suponen ciertas cosas, ya sea a corto o a largo plazo. Los economistas utilizan modelos económicos. En estos tratan de facilitar la enseñanza y el aprendizaje. El diagrama de flujo explica cómo se organiza la economía y la manera en que los diferentes actores interactúan. Entonces, las empresas y las familias interactúan en el mercado. Entonces, sean los factores de producción, que es cuando las familias son las vendedoras y las empresas los compradores. O sea, las familias proveen los insumos que las empresas necesitan para producir. Y el mercado de bienes y servicios, que es cuando las familias son compradoras y las empresas vendedoras. Y las familias compran lo que las empresas producen. Entonces es como dar y obtener sucesivamente. Otro es la frontera de posibilidades de producción. En esta se asignan unos recursos para ser gastados en ciertos productos. Entonces, como los recursos son escasos, existe la frontera, la cual no puede ser superada, ya que no se podría hacer tanta producción, ya que no hay suficientes recursos. Entonces se dan posibilidades de combinaciones para escoger la más opta para la eficiencia de los recursos. Otro tema es la microeconomía y la macroeconomía, las cuales sí son dos grandes temas, son grandes ramas de la economía. Entonces la microeconomía se especifica en ciertos aspectos un poco más pequeños y la macroeconomía es más globalizada. Entonces la microeconomía estudia cómo las familias y empresas toman decisiones y interactúan en el mercado, y la macroeconomía estudia cómo los fenómenos de toda la economía, como el desempleo, la inflación y el crecimiento económico, bueno, el segundo tema que se trata en el libro es los economistas como asesores políticos. Entonces, los economistas se encargan de recomendar algunas políticas de cómo mejorar los resultados económicos. Entonces, cuando los economistas tratan de explicar el mundo, actúan como científicos, y cuando tratan de mejorar, actúan como asesores políticos. Entonces, se da las afirmaciones positivas y afirmaciones normativas. Las afirmaciones positivas consisten en cómo es la realidad, y las afirmaciones normativas en cómo gustaría que fuera la realidad. Un ejemplo de afirmación positiva es: las manzanas están caras. Y una afirmación normativa sería: el mercado debe bajar el precio de las manzanas. Bueno, otro es: ¿por qué no siempre se sigue el consejo de los economistas?
Los economistas dan su opinión a la política económica y entonces esta se pasa por varios filtros y a veces no pasan tanto los filtros. Por eso es que no se decide sobre estas. Otro tema que se aborda en el capítulo es por qué los economistas discrepan entre sí, o sea, no están de acuerdo. Entonces puede ser por diferencia en los juicios científicos o de valores. Los científicos se pueden dar por la percepción de la realidad y las visiones normativas. Y los valores pueden darse por que todos los economistas tienen valores diferentes, entonces se contradicen. Otro es la percepción frente a la realidad. En esta, los economistas no discrepan entre sí, sino que están de acuerdo en oponerse a ciertas políticas. Un ejemplo sería los aranceles y las cuotas de importación, que son dos políticas que registran el comercio internacional, y la mayoría de los economistas se oponen a estas barreras al libre comercio. Otro aspecto que se trata en el capítulo es la causa y efecto. Esta consiste en que los economistas utilizan gráficas para presentar un argumento acerca de cómo funciona la economía. Entonces, estas gráficas explican un conjunto de eventos que causan otros eventos. Entonces, en las gráficas hay variables y no pueden haber variables omitidas o casualidad inversa. Las variables omitidas pueden llegar a prestar una gráfica engañosa y la casualidad inversa es cuando se interpreta de otra forma la gráfica ya que no está especificada muy bien. Entonces se debe tener al hacer estos experimentos un buen control para así poder omitir el riesgo. Esto es el capítulo 2 del libro de McQueen. Para continuar mi argumento sobre el origen de la educación financiera, esta se originó en la antigüedad por las familias, las cuales no sabían manejar sus recursos financieros y al enfrentarse a diferentes opciones no saben escoger la mejor. Por lo tanto, en esta se comenzó a surgir como suposiciones de qué debían o no debían hacer. Entonces comenzaron a entender un poco cómo manejar sus recursos y bienes y interactuar de manera eficiente en el mercado. Y cada vez se fue avanzando más hasta que se educaran familiarmente sobre la economía y cuánto debían gastar o no, los recursos limitados que tenían. Ese para mí es el origen de la educación financiera. Y para finalizar, en esta semana aprendí algunos modelos de investigación como los flujos circular que ven cómo se mueve el dinero en el mercado por las familias y las empresas. También aprendí cómo algunos eventos económicos tienen ciertas causas de efecto en el mercado y hay que saberlas analizar muy bien para poder entenderlas. Eso fue todo. Gracias por la atención prestada.